Bien, listo. Bueno, ahí veo que estamos comenzando con la grabación. Buenas tardes y muchísimas gracias por volver a conectarse en otro encuentro dedicado a, a la enseñanza de la historia del Antiguo Oriente. Ya es el cuarto encuentro, es el último por lo menos para este ciclo 2021. Vamos a ver qué nos depara el próximo año, pero en función de todo lo que hemos conversado, debatido y compartido. Es evidente que hay mucho para trabajar, muchas ideas para llevar adelante. Ya algunas están comenzando a tomar forma, como la redacción de un libro con contribuciones de los distintos participantes para abordar distintas temáticas de las problemáticas, ¿no?, de la historia del Antiguo Oriente en los distintos niveles de enseñanza de nuestro país y, por qué no, de otros países de habla hispana. Y también la posibilidad de ver si podemos organizarnos, ¿no es cierto?, y comenzar a pensar en alguna asociación, para, bueno, comenzar a, por un lado, ¿no es cierto?, a conocernos, a fortalecer nuestros vínculos y a defender y fortalecer nuestra área de estudios. La temática de este último conversatorio está mucho más apuntada a la coyuntura, ya una larga coyuntura, ya no se podría llamar coyuntura, de 2 años que nos tiene esta pandemia, en la cual, bueno, a las dificultades inherentes, ¿no es cierto?, de la enseñanza de nuestra área de estudios, se suma el tema de esta virtualización forzada, que ya, más de uno de nosotros ya lo veníamos manejando, aunque sea con campus, con aulas virtuales, pero bueno, los tiempos se aceleraron, las dinámicas cambiaron, y una de las preguntas que va a atravesar esta tarde, si estos cambios han llegado para quedarse, ¿no? Y qué de todo esto podemos aprovechar para mejorar nuestra práctica docente, por lo menos en lo relativo a esta área de estudios que es la historia del Antiguo Oriente. Yo ahora le doy la palabra a Perla para que presente, digamos, la cuestión institucional una vez más, y también para ir cerrando, de cómo esta iniciativa entre la Universidad de Salta y la Universidad de Buenos Aires pudo tener lugar a lo largo de estos 4 encuentros. Perla. Muchas gracias, Pablo. Efectivamente, es un encuentro final de todo este ciclo que hemos coorganizado con Pablo y Augusto como coordinadores para poder llevar adelante esta mancomunidad que viene trabajando ya bastante tiempo atrás a raíz de unos proyectos que se están radicando en el ICSO CONICET y el ICSO de buen grado como institución de la UNSA. Ha aceptado vincularse al IAO para generar este ciclo. Es nuestro deseo, lógicamente, mantener esta unión de trabajo, porque creemos que ha sido productivo y verlos aquí hoy presentes es lo mejor, en realidad, que podemos tener, y a los que vienen siendo o haciendo sentar su presencia desde el primer ciclo, bueno, agradecerles desde ya, y a los que se suman recién en decirles que animarlos a continuar porque vamos a seguir trabajando con nuevas propuestas. Exactamente. Yo diría aquí, quédense hasta el final porque va a haber importantes novedades. No solamente vamos a volver a comentar y a desarrollar esto que estábamos hablando antes que comencemos de manera formal con el Congreso Iberoamericano que se va a realizar por primera vez aquí en nuestro país, sino también de otro tipo de actividades de cara al 2022. Bueno, como decía Perla, el tercer integrante aquí del equipo de coordinadores es Augusto Gallubas, y bueno, también le doy la palabra para que inaugure este último encuentro, y después Perla comenzar presentando el primer expositor y ya arrancamos. Bueno, gracias, Pablo. No, yo simplemente, para no extender mucho, ya se dijo bastante de qué se trata un poco esto, y nos interesa obviamente escuchar a nuestros invitados e invitadas. Así que básicamente quiero agradecerles. Creo que hay un consenso respecto de que el balance hasta ahora de estas charlas es más que positivo. Esperemos que el año que viene se puedan seguir pensando algunas de estas problemáticas, tanto la que atañe al encuentro de hoy en particular, como las que vienen convocando a los encuentros anteriores. Así que les quiero agradecer a los expositores, tanto de los que van a exponer hoy, como los que expusieron en los encuentros anteriores, como los asistentes, tanto los que están viendo en vivo, y los que seguramente van a seguir esto en diferido, ¿no? Yo conozco varias personas que por ahí no han podido estar en directo,
pero han estado viendo los videos que se están subiendo en el canal de YouTube del Instituto de Historia Antigua Oriental, grabados. Así que creemos que eso también es otro aporte, otro recurso que queda ahí a disponibilidad para cualquiera que quiera problematizar estas cuestiones. Así que yo por mi parte, ya para no demorar mucho más, creo que estaría bueno empezar a invitar a los invitados y bueno, ver qué sale. Así que muchas gracias a todos. Pablo. Bien, sí, paso a presentar a nuestro primer ponente de la tarde, que como habrán visto por experiencia, corrimos el horario una hora más temprano, porque han sido siempre extensos los encuentros, y es un gusto para el equipo tenerlo este día también entre nosotros a Marcelo Campaño, que es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es profesor titular regular de Historia Argentina 1 de Oriente y profesor adjunto regular a cargo de elementos de prehistoria en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es investigador principal del CONICET y docente del máster en Egiptología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha realizado estadías doctorales y postdoctorales en la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Basilea, la Universidad de Oxford, la Universidad de Londres, la Universidad de Michigan y la Universidad de Harvard. Entre sus obras se destacan De los jefes parientes a los reyes dioses, una lectura de la contienda entre Horus y Set, El origen de los primeros estados, Pierre Clastres y las sociedades antiguas, Lógicas sociales en el Antiguo Egipto, así como más de 100 capítulos de libros y artículos en publicaciones especializadas. Muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, gracias, Perla. Por ahí mucha presentación para un grupo de amigos, somos, más o menos, nos conocemos casi todos. Y es un gusto verlos así, aunque sea a partir de estos medios tecnológicos, ver en la pantalla tanta gente conocida y apreciada de tantos años de trabajo en estas áreas. Y en realidad, un poquito supongo que es el espíritu de lo que se espera para este encuentro, bien llamado conversatorio, ¿no? Es conversar un poco sobre la experiencia, ¿no? Ninguno de nosotros, creo, no sé, por ahí alguno que no conozco, son especialistas en didáctica, pedagogías, pero nos toca dar clase, ¿no? Y podemos hablar de aquello, de lo que hacemos, ¿no? Aquello con lo que trabajamos permanentemente. Y en este sentido, tratar de ver qué nos pasó este tiempo con la pandemia, ¿no? Cómo nos amacamos con este fenómeno que nadie esperaba y que generó una serie de respuestas bastante ad hoc y sin embargo algunas de ellas tal vez interesantes para lo que corresponde al trabajo en la enseñanza, también en la investigación, ¿no? En la articulación de espacios de discusión como este mismo, ¿no? Para entender un poquito, yo quería contar un poquito la experiencia que tuvimos en Historia Antigua 1 Oriente en Filo, en la Universidad de Buenos Aires, en este tiempo pandémico. Y un poco para eso tendría que describir un poquitito cómo era el funcionamiento previo a la pandemia, ¿no? Cuando las clases eran presenciales al 100%, como habían sido tradicionalmente. Seguramente muchos de ustedes saben esto, pero quizás otros tantos no. La carrera de Historia en la UBA es una carrera masiva, es una carrera que recibe una cantidad muy grande de estudiantes cada año. En los últimos tiempos un poco menos por la eclosión de nuevas universidades, particularmente en el conurbano, pero es una carrera siempre grande que ha generado un tipo de formas de enseñanza ligadas a lo que se llaman cátedras, ¿no? No en todas las facultades, en todas las universidades se tiene este tipo de figura. Es una figura prácticamente desconocida en otros países, ¿no? Básicamente, por lo menos de lo que conozco, en Europa o en Estados Unidos, donde los criterios de enseñanza están más ligados a un profesor, que puede un profesor más o menos con algún recorrido, que puede tener eventualmente algún estudiante que lo asista, pero no mucho más que eso. Aquí se fueron generando estos equipos de trabajo grandes, piramidales, ¿no? Donde hay un profesor titular o algún profesor a cargo de la materia, y luego una serie de estamentos, ¿no? Profesores adjuntos, jefes de trabajos prácticos, ayudantes de trabajos prácticos de primera y de segunda categoría,
que en función del devenir de las dinámicas, genera equipos de promedio de 8 o 10 personas por materia. En algunos casos son más grandes, en las introductorias, en otros casos son más chicos, en las materias de los últimos años de la carrera, las optativas, pero es más o menos el promedio de lo que nosotros tenemos en historia antigua, ¿no? Equipos de estas características. Y tradicionalmente se ha establecido un reparto de 6 horas semanales, de las cuales 2 son las de trabajos prácticos. Paradójicamente son las únicas obligatorias, ¿no? Digo paradójicamente porque cuando el énfasis de la materia puede pasar por la discusión en los otros espacios llamados clases teóricas, en realidad el único espacio de formación obligatoria para los estudiantes es el de las clases prácticas, ¿no? Donde hay una discusión más bien ligada a textos, ¿no? a bibliografía, ¿no? Saben ustedes que esta distinción entre teóricos y prácticos es tomada de las ciencias duras, desconozco si allí también se aplica con algún criterio. Cuando llega a las humanidades realmente no tiene prácticamente sentido, no hay ninguna discusión que prescinda de una dimensión teórica, y no hay ninguna discusión teórica que no tenga que referirse en el marco de lo histórico a algún tipo de situación concreta, de manera que, con independencia de algunos temas específicos que uno puede discutir más teóricamente en el inicio, pero que luego necesita plantear en un contexto más llamado práctico, se trata de espacios bastante artificiosos, que normalmente es el titular y los profesores que lo secundan, así de más jerarquía, dan los teóricos, y los auxiliares más jóvenes dan los prácticos. Se supone que los prácticos discuten bibliografía, como decía hace un momento. Es un esquema bastante anticuado, diría yo, de trabajo, bastante poco fructífero desde el punto de vista de una dinámica de enseñanza propiamente dicha. Y genera, además, en el caso de la UBA y de esta proporción que les decía, una serie de rápidos desfases entre lo que se está dando en el teórico y lo que se está dando en los prácticos, por las dinámicas de la mecánica semanal, ¿no? Esto lo saben seguramente todos ustedes, ¿no? Pero hay feriados, hay paros, hay interrupciones que afectan de una manera algunos días y de otra manera otros días. Rápidamente se produce una especie de desconcierto que no es muy orientativo para ningún estudiante, creo yo. Este es un poco mi diagnóstico un tanto sombrío del modo en que damos clase habitualmente, ¿no? Esto abarca historia antigua y abarca el resto de las materias de la facultad. Y bueno, sobre esto que hace la pandemia, ¿no? La pandemia, claro, como nos pasó a todos, cada uno intentó resolver con la premura de la situación la cuestión del dictado de la clase cuando se confirmó que había que seguir dando clases por medios virtuales. Cada cual hizo lo que pudo, ¿no? Yo conozco colegas que prácticamente trataron de traducir el mismo esquema de la presencialidad a la virtualidad, entonces mantuvieron 6 horas semanales de clase, 4 horas de teóricas en un horario, otras 2 de prácticos desparramados en distintos horarios, o sea, exactamente lo mismo pero virtual, ¿no? Nosotros pensamos un poco acerca del esquema y decidimos un camino un tanto distinto. No somos los únicos, pero decidimos que podíamos aprovechar esta coyuntura para hacer un esquema que permita ordenar un poco mejor los ejes de la materia, y que además no sobrecargara de horas y horas de clase a los estudiantes, porque el régimen de la virtualidad no es idéntico al de la presencialidad en términos de estar en un espacio en el que uno, digo, en la presencialidad uno tiene mucha más versatilidad para entrar, salir, para cambiar de aire entre una clase y la siguiente. El ámbito hogareño puede ser bastante más complejo en ese sentido, además de la constricción a estar sentado en un mismo lugar y mirando una misma pantalla todo el tiempo. Juzgamos que 6 horas semanales de clase podría ser un exceso, porque además los estudiantes cursan otras materias y tienen realmente una sobrecarga de horas frente al ordenador, que tampoco es bueno para nadie. Entonces, tomamos una serie de decisiones acerca de cómo trabajar. La sintetizo muy someramente, y si Pablo me olvido de algo, me lo apuntás. Básicamente decidimos un esquema de un único encuentro semanal
en principio de 2 horas, con la posibilidad de extenderse si la dinámica del encuentro así lo ameritaba. Para ese encuentro, los estudiantes tenían previamente que básicamente tomar contacto con 2 tipos de materiales. Unos videos que básicamente preparé yo, unos videos cortos, de unos 10 minutos de duración, como para poder captar, digamos, el eje del problema o algún aspecto que se necesitara profundizar del problema de la discusión de la semana. La bibliografía, disponible de manera virtual, obviamente, para los estudiantes, y una guía de lectura sobre la bibliografía que había para esa semana, ¿no? Con estos 3 elementos, ¿no? El video, la bibliografía y la guía de lecturas, se supone que el estudiante asistía al encuentro virtual. Y el encuentro virtual, en lugar de ser un monólogo explicativo por parte del profesor de turno, se transformó más bien en un espacio de discusión, un espacio de resolución de problemas. Básicamente inaugurábamos nosotros el espacio, ¿no? Los primeros minutos, y después le tirábamos la pelota a los estudiantes para ver qué dudas había a partir de lo que habían visto, lo que habían leído, las guías de lectura que habían obtenido. Y la clase se armaba en función de esas preguntas, ¿no? La verdad, nunca duró menos de 2 horas y muchas veces duró bastante más que 2 horas, porque, claro, las preguntas disparan argumentos, ¿no? Y enseguida, por cada pregunta, uno puede estar 20 minutos hablando, media hora hablando. Hay mucho para decir de cada cuestión, ¿no? Sin embargo, siempre fue muy, muy intensa la dinámica de trabajo de esos encuentros, siempre muy alta la participación de los estudiantes, con una dinámica bastante participativa por parte de los estudiantes. Y a juzgar por los resultados generales que tuvimos en términos de resultado de las evaluaciones, el coloquio final, etcétera, o las devoluciones que hemos tenido, el resultado parece positivo, ¿no? La verdad es que, como nunca antes, creo, por lo menos desde mis experiencias, que se remontan a muchos años ya, a principios de los años 90, creo que nunca yo participé de un equipo en el que se pudiera como concretar un plan de trabajo más o menos diseñado, porque, a ver, el primer año, por supuesto, nos agarró sobre la marcha, rápidamente empezamos a pensar cosas, pero estaba todo un poquito en las tinieblas, pero en el segundo año ya fuimos con bastante más organización, y la verdad es que el resultado fue bastante efectivo en términos de dinámica de trabajo. Las devoluciones que hemos tenido han sido muy buenas. Y la verdad es que ahora que se anuncia un regreso a la presencialidad y que al parecer parecería como simplemente querer dejar atrás la etapa de la virtualidad y volver como a los viejos mecanismos, a mí se me plantea una duda bastante profunda respecto de cómo volver, ¿no? Porque la verdad es que a mí no me resulta estimulante, más allá de que, por supuesto, me gusta la idea de volver a la facultad y tener una interacción con los estudiantes directa y poder tener ese tipo de vida a ver, académica e incluso social que da la presencia, ¿no? El estar con otros, que por supuesto eso es algo que juzgo positivamente. No sé hasta qué punto el regreso al mismo esquema que teníamos anteriormente, esta distribución un poco aleatoria de temas en teóricos y prácticos, etcétera, va a ser una ganancia, ¿no? Me parece que una de las cosas que yo no voy a ahora extenderme mucho más, pero porque tampoco quiero extender mucho el argumento, tomando en cuenta que hay unos cuantos expositores para charlar y luego para poder discutir. En todo caso, lo podemos dejar para la discusión. Me parece que deberíamos pensar el regreso a la presencialidad si efectivamente ocurre, ¿no? Deberíamos tratar de ver qué herramientas positivas ha habido a lo largo de estos 2 años de virtualidad, para no cerrar un capítulo virtual y volver simplemente a lo que ya teníamos, que, insisto, por la experiencia mía, por lo menos no juzgo satisfactorio, y porque creo que la virtualidad ha dado una serie de mecanismos de trabajo interesantes para poder pensar. Insisto, no desconozco todos los problemas que traen ellos, pero
También advierto que no es una pura pérdida, ¿no? Que la virtualidad no ha sido solamente un momento de catástrofe, que lo es desde el punto de vista sanitario, etcétera, sino que ha aportado una serie de herramientas que me parece que vale la pena pensar. No son grandes cosas las que tenía para decir, pero sí quería contar cómo fue esta transición. Y en todo caso, creo que podría parar acá, a no ser que Pablo me haya olvidado algo que quieras agregar al hilo de nuestra experiencia, y si no, después dejarlo a la charla más abierta al final de las exposiciones. Por mi parte nada más, les agradezco la escucha. Como verán, no tiene mucho de una ponencia académica, esto simplemente es contarles cómo nos fue, que creo que vale la pena. Bueno, Marcelo, muchas gracias. De todas formas, dejás, me parece a mí, sentada varias cuestiones para desarrollar a partir de la experiencia de los demás colegas. Sí, hay más cosas para agregar, lo central ya está dicho, pero lo reservo para el momento del intercambio, porque me parece que vamos a encontrar bastantes puntos en común y, bueno, también algunas diferencias. Pero bueno, para no perder más tiempo, Perla, presentamos al siguiente expositor. Perfecto, muchas gracias, Pablo. A continuación vamos a escuchar a Leticia Rovira, doctora en Humanidades y Artes con mención en Historia por la Universidad Nacional de Rosario. Ella es profesora y licenciada en Historia por la misma universidad, investigadora adjunta del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario, profesora titular de la Cátedra de Historia de Asia y África I de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, ayudante docente en la Cátedra de Prehistoria General y Sociedades del Cercano Oriente, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Se ha desempeñado como docente de las carreras de Historia en varios institutos terciarios de la provincia de Santa Fe, en cátedras de Historia de Asia y África Antigua y Contemporánea. Es directora de la revista Claroscuro, revista del Centro de Estudios sobre Diversidad Cultural, publicación especializada en estudios de Asia y África Antigua y Contemporánea. Reviste como directora de proyectos de investigación relacionados a los estudios históricos y antropológicos de Asia y África Antigua y Contemporánea en la Universidad Nacional de Rosario. Gracias, Perla. Bueno, hola a todas y a todos. Yo tengo un Power. ¿Sí? ¿Puedo compartir directamente, Pablo? Así. Sí. ¿Sí? Sí, Bárbaro. directamente. Bueno, a ver. Ahí está. Y más o menos como para arrancar, mucho de lo que dijo Marcelo tiene que ver también con la experiencia nuestra de la cátedra, y traerles eso también, lo que nosotros llevamos adelante en Rosario, en la universidad, y también, bueno, contándoles primero un poco, la cátedra está en primer año, en el segundo cuatrimestre de primer año, y en general tenemos esa división, como planteaba Marcelo, de prácticos y teóricos, son 6 horas, y bueno, y con eso tuvimos que ver, bueno, ¿qué hacemos ahora con esta cuestión de la virtualidad? Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿cómo reformulamos lo que es el programa, teniendo pensado que consta en general ese cuatrimestre de 12, 13 semanas más o menos de la cursada general, y que culmina 1 o 2 semanas antes de las mesas, no en este último año que se pisó con la primera mesa de examen, porque en Santa Fe hicieron que los chicos del secundario terminaran este año de cursar su 5º año, entonces empezaron un poco más tarde lo que era la facultad. Entonces, bueno, todas las materias de primero tuvimos que correr el cronograma y se pisó esta primera mesa que ya tuvimos la semana pasada presencial, con la culminación de lo que era el cuatrimestre. Entonces, bueno, vimos cómo, o sea, tuvimos esta cuestión de estar en el segundo cuatrimestre, ya veníamos con un primer cuatrimestre en la UNL con Federico, viendo más o menos también cómo llevar adelante, en ese caso prehistoria, teníamos que ver sociedades, empezaba Asia y África 1, y escuchando tanto a estudiantes como a otros colegas de la facultad, bueno, lo que decidimos fue, teniendo en cuenta estas variables y pensando las
prácticas alternativas a la presencialidad y pensando esto, que, o sea, que lo virtual no iba a ser, o sea, no queríamos tampoco porque nos parecía que tuviera que ser una réplica de la presencialidad porque son dos modalidades totalmente diferentes. Entonces, bueno, a ver cómo podíamos suplir o reemplazar, adaptar, en realidad, todos los contenidos. Entonces, lo que planteamos fueron, bueno, esta división que ustedes ven acá en las 13 semanas, donde están los diferentes temas, esto que ven que son los trabajos prácticos, ahora les voy a contar cómo fueron, ¿sí? Y todo empezamos a darlo a partir de lo que es la plataforma Moodle de la Facultad de Humanidades y Artes. Entonces, lo que se planteó fueron, en una primera instancia, en realidad lo hicimos en el 2020 y lo sostuvimos ahora en el 2021, esta cuestión de, a ver, se me mezclaron vamos para atrás, perdón. La cuestión de clases asincrónicas y consultas sincrónicas. Vamos a volver a esta. Entonces, esta cuestión de las clases asincrónicas, como les decía, fueron a través de lo que es la plataforma Moodle de la facultad, que la facultad lo que sí hizo fue mandar, o sea, a todos los docentes darnos estas aulas que por ahí no, algunas de las cátedras no las tenían simplificadas de manera bastante acelerada, y lo que hicimos es plantear todas las clases como teóricos prácticos, que constaba en una exposición escrita que hacíamos los docentes de las cátedras. Nosotros en Rosario no somos tantos como a lo mejor en las cátedras de Buenos Aires, en general, o sea, es más, nuestra cátedra es una cátedra que se podría decir dentro de la facultad superpoblada, somos 4, cuando en la mayoría de las cátedras pueden llegar a ser 2 personas. Entonces, planteamos, bueno, esta cuestión de la clase por escrito, a eso se le adicionaba diferentes tipos de imágenes relacionadas, mapas, fotos, hasta memes. Hemos llegado a adicionar a las clases, videos que pudimos buscar en YouTube, como en el Museo Arqueológico Nacional de España, con la Fundación Juan March, charlas de TED, extractos de documentales, y también a pedido, como hay algunos videos que tuvimos que nos hizo Yanir Milevsky o Armando Bramanti, en una primera etapa, y para Santa Fe, Pablo mismo grabó un video para lo que era prehistoria, y bueno, y a eso se agregaba obviamente lo que es la bibliografía obligatoria para el cursado, así como guías, que nosotros siempre tenemos, o sea, en la presencial también, guías de preguntas para que puedan sobrellevar mejor la bibliografía. En cuanto a los videos, lo que está bueno remarcar es que en general están incrustados en el aula, y eso tiene que ver con que las clases, o sea, lo que nos habían dicho es que si están incrustados en las plataformas, los educandos no gastan datos si ven los videos desde la plataforma. Entonces, los videos no está solamente el link, sino que están insertados dentro de la plataforma. En un primer momento, acá como ven, o sea, en un primer momento, en el 2020, lo que hicimos es utilizar el formato de página, pero rápidamente, y ya para finales del 2020 y todo lo que es el 2021, pasamos al formato de libro. ¿Por qué? Porque el formato de página es como si fuera una cuestión más plana, y el formato de libro es como que tiene diferentes tipos de solapas, lo que hace la lectura un poco más dinámica, cosa que hemos comprobado a partir de lo que nos han dicho algunos alumnos que han cursado la unidad lectiva que también dimos este año, y que también llevamos con un formato muy parecido a lo que fue el de la cátedra. Entonces, otros recursos que utilizamos también eran para las consultas, que esas sí fueron sincrónicas, el chat y las videollamadas. Utilizamos lo que va a ser el examen, ahora les paso a explicar, y también lo que era el glosario. Estos son algunos de los recursos, como ven hay muchos más dentro de lo que es la página de Moodle, pero estos son con los que nos manejamos en estos 2 años.
algunos ejemplos de clases. O sea, nosotros dividimos la cursada por semanas, por estas 13 semanas, como vieron en el primer pantalla. En esas semanas, esta es la semana 5, o sea, lo que ven los chicos es esto, como decíamos, el libro que se abre, y cuando se abre, tiene como esta tabla de contenidos, que son las diferentes solapas que tienen que ir pasando, en donde pueden encontrar, como ven en estos violetas, son links, en este caso, bueno, un link a la página de Academia de Charpennes, o artículos recientes del mismo asiriólogo, un video que tiene que ver con las cartas de Mari, porque es esta clase tenía que ver con esto, es el caso 2, pero además tenían las lecturas que podemos ver aquí, o sea, cuando abrían una carpeta, las lecturas se ven de esta forma, en donde ven las lecturas, en este caso, bueno, es de la semana 2, Kemp y Liberani, la guía de lectura para esa bibliografía, y también una guía de visionado para un video que estaba en la semana 2 en este ejemplo. Entonces, además de eso, otra carpeta con fuentes que tiene la misma distribución que la de bibliografía, y otra carpeta con lo que serían las ampliatorias para el examen final. Y acá nuevamente se repite, esto dice semana 5, video 1, este video, porque las clases están habilitadas este año solamente los que cursan 2021. Entonces, pero lo que está habilitado para los que cursaron el año pasado y este año sí son las lecturas, las fuentes, las ampliatorias y el video. Por eso está por fuera, aunque como decía, también está incrustado dentro de lo que es la página de Humanidades. Este es otro ejemplo, ya la última semana, en donde vemos la cuestión de los imperios. Acá tenemos un poco más de videos, o sea, que están dentro de la clase. La cuestión de la bibliografía, en algunos casos lo que tratamos de hacer también es de linkearlos, eso sí, ya por fuera de Moodle donde los chicos podían ver y llegar a esa bibliografía con la que uno había armado la clase. Linkear también lo que era el texto en sí que tenían que leer, o la guía también, aunque la tenían como mostraba en otra carpeta, y también, como decíamos, algunas otras cuestiones que tienen que ver con a lo mejor como en este caso, en la página de Academia de Feldman, algunas cuestiones como alguna universidad, etcétera, etcétera. Entonces, como todo lo que pudimos hacer para que ellos, o sea, sea más interactiva la cursada, tratamos dentro de lo que fue nuestra adaptación también a lo que era esta nueva modalidad. Entonces, como decía, la adecuación que hicimos fueron esas clases asincrónicas. Nosotros ya anteriormente, o sea, y desde Cristina, no tomamos asistencia en las clases, ni en los teóricos ni en los prácticos. Cristina siempre decía que, bueno, que si estamos en la facultad y los chicos están en la facultad, ellos pueden ver y decidir si tienen que ir o no, y si necesitan o no las clases. Seguimos con ese pensamiento, entonces dijimos, bueno, esta cuestión también de poder dar las clases, o sea, para que los chicos puedan tomarlas en esta situación tan particular que tuvimos cuando pudieran. Entonces, por eso se plantearon las clases asincrónicas, para que no tuviéramos esta cuestión de tener que dar las 6 horas, que no nos parecía que fuera muy inclusivo en un momento en donde lo que se necesitaba era también contener a los estudiantes, o sea, y tratar de ver cómo ayudarlos a llegar al fin de la cursada. Entonces, por eso las clases se plantearon como asincrónicas. En cambio, las consultas sí se van a plantear como sincrónicas. En el 2020 teníamos 2 modalidades, el chat, 4 modalidades en realidad, pero, o sea, chat, videollamada, Facebook y email. El chat no funcionó realmente. Sí, las videollamadas, en donde las primeras semanas teníamos casi a veces 40 estudiantes, se va achicando el número con el correr de la semana, ya lo último, cuando están rindiendo, con las últimas cuestiones, hay menos, pero siempre hay consultas en las videollamadas, y por eso este año dejamos nada más que las videollamadas, el Facebook y el mail, en donde vuelcan bastantes de
de las preguntas que tienen y demás. Entonces, esa cursada, que como decíamos, en el segundo cuatrimestre, con 13 semanas, ¿cómo hacíamos para que estos chicos regularizaran? Entonces, lo que planteábamos, nosotros veníamos haciendo 3 parciales con 3 recuperatorios para regularizar. Entonces, lo que planteamos fue hacer 6 trabajos prácticos, que semana por medio, en donde al aprobar 4 de esos trabajos prácticos quedaban regular, de esos 6 en total. Como decíamos, aprobar 4 de 6, semana por medio, y esos trabajos prácticos tenían 2 modalidades. Por un lado, un multiple choice, y por otro, preguntas de desarrollo. Que uno escucha multiple choice y enseguida se asusta, que nos pasó, y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? O sea, tenemos que traducir eso que damos en la presencialidad a esta nueva forma y ver cómo nos adaptamos. Entonces, estuvimos leyendo en la cátedra diferentes tipos y formas de hacer multiple choice inteligente, se podría decir, y no de verdadero falso. Pero además también queríamos esta cuestión de, bueno, ver qué podían desarrollar ellos a partir de las lecturas. Entonces, esos prácticos se dividieron, como digo, en multiple choice y desarrollo. Este sería cuando ellos entran cada semana por medio, tenían entre las 20 y las 22 para realizarlo. Eso era también una de las cuestiones sincrónicas, era un día de la semana, los martes, de 20 a 22, pero tenían dentro de esas 2 horas, 1 hora y media para realizar el trabajo práctico, en donde, como vemos, esta es una de las preguntas de multiple choice. Ellos tenían que responder 14, y una de las preguntas de desarrollo que tenían que responder 2. De esas 2, para aprobar estos prácticos, tenían que aprobar por lo menos una de las de desarrollo. Si no aprobaban ninguna de las de desarrollo, el trabajo práctico estaba desaprobado. Entonces, Leticia, perdona que te interrumpa, pero te aviso que van 15 minutos. yo termino. Listo. Para cerrar, o sea, esta cuestión de algunos números que tienen que ver con cuántos cursaron, cuántos se anotaron. A partir del CIU, vemos que en el 2020 se anotaron a la materia 206 chicos, de los cuales regularizaron 112, o sea, un 54% de esos 206 que se anotaron, y este año fue un poquito más bajo, en donde se anotaron 196, regularizaron más o menos, porque terminamos con el último trabajo práctico la semana pasada, estamos haciendo los números, más o menos un 96 estudiantes, y o sea, es un 49% más o menos el porcentaje de los chicos que regularizaron. Así que bueno, esa es más o menos nuestra experiencia. O sea, llevamos desde el año pasado hasta ahora 11 mesas finales en donde pudieron rendir los chicos del 2020, muy pocos rindieron, de esos 112 regularizados, rindieron solamente 16, aprobaron 11 y 6 no. Veremos cómo vienen estas mesas. La cuestión de las consultas es muy productiva y se vuelca mucho a eso, pero sí también, o sea, más allá de que están cómodos con esta cuestión de la virtualidad, sí se está pidiendo, por lo menos acá en Rosario, alguna vuelta parcial a lo que es la presencialidad, aunque sean algunas instancias. Que nosotros en lo que es la electiva pudimos cerrar la materia con una clase presencial, y ahora tuvimos, como decía al principio, una mesa presencial dentro de los 3 llamados que tenemos a fin de año. Así que bueno, más o menos era contarles cómo estamos llevando nosotros la materia en Rosario. El año que viene tengo pensado también un cambio de programa, entonces también tendríamos que ver qué va a pasar, porque como decía Marcelo, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, el año que viene nos juntamos de nuevo y hablamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Leti. Yo ya me anoté ahí varias preguntas para después, para el intercambio. Perdona que aclaro porque sé que hay varias personas de otros países, de Uruguay, o por ahí de acá del país, pero que desconocen. Cuando hablamos de Cristina Di Bernardis, famosa docente ahí de la Universidad de Rosario que hizo escuela
y bueno, ahora están ahí sus discípulas y discípulos trabajando, una de ellas, bueno, es Leticia. Digo que por ahí uno escuchaba, dice, uy, por ahí Cristina Kirchner, quizá por ahí no sabe. Quería aclarar eso para que ese detalle no pase desapercibido. Sí, 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 sí. Acá como ya estamos, como decía Marcelo, ya la verdad mayoría nos conocemos, confianza, uno dice Cristina y sabe de qué está hablando, pero uno que viene afuera dice, wow, no sabía que Kirchner también daba clases ahí en Rosario. Digo, por las dudas. Acá en el chat están ahí. Sí, sí, no soy malo. Bueno, pasamos con, ahí está, muy bien, ahí saluda desde Perú, ve como decimos, por eso. Aquí hay códigos internos que, si no, parece así medio sectario, medio masónico, y no quiero que nadie se sienta excluido. Bueno, pasamos al siguiente, Perla. Bien, Pablo. Sí, es el turno de María Belén Daiso, licenciada en Antropología, con orientación en Arqueología por la Universidad de Buenos Aires y becaria doctoral de CONICET, donde desempeña sus investigaciones en el área de Historia. Actualmente se desempeña como encargada de enseñanza de Historia de la Facultad de Medicina, área de Tecnicaturas, de la Universidad de Buenos Aires, y es docente de la Universidad Pedagógica Nacional, donde dicta problemas de antropología histórica, formaciones sociales americanas y problemas de historia antigua oriental. Participa en diversos equipos de investigación de la UBA, Universidad Pedagógica Nacional, y de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Sus investigaciones se centran en las relaciones entre Egipto y el Levante meridional en el cuarto milenio antes de Cristo y en la conformación de los centros urbanos en el delta del Nilo en el marco de estas relaciones. Ha participado en campañas arqueológicas en Egipto, Israel e Italia y contribuido al estudio de las colecciones egipcias en museos de Argentina. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. Aguárdenme a ver, avísenme por favor si... Sí, aquí te avisamos. Ahí se está compartiendo. Bien, porque yo no los voy a ver por este ratito. ¿Ahí está bien? ¿Se ve perfecto? Sí, perfecto. Bueno, antes que nada quiero agradecer a los organizadores de este conversatorio y realmente celebro esta oportunidad de que exista este espacio de discusión en un contexto donde la virtualidad realmente cambió la forma, ¿no es cierto?, en nuestro modo de abordar las sociedades antiguas en diferentes espacios académicos. Si bien yo soy docente de problemas de historia antigua de la Universidad Pedagógica Nacional, no voy a hablar sobre ese caso porque fue un caso que comenzó en pandemia, en una materia que naturalmente sería virtual. Entonces, prefiero manifestar y presentar un caso puntualmente que es bastante diferente al que comentaron ya previamente Marcelo y Leticia, pero digamos no menos importante porque hemos tenido desafíos muy grandes, que tiene que ver con la enseñanza de historia en la Tecnicatura Superior en Cosmetología de la Facultad de Medicina, que comenzó en 2014, en donde particularmente hace 2 años yo soy titular de la materia, comencé siendo profesora invitada y, por supuesto, dadas las características también de un equipo multidisciplinario, donde más que nada lo integramos antropólogos, arqueólogos e historiadores de la Facultad de Filosofía y Letras, el foco puntualmente está puesto, ¿no es cierto?, en el antiguo Egipto, ¿no? Entonces esta materia, para ponernos un poco en contexto, se dictaba semanalmente en contexto presencial con 4 horas de asistencia obligatoria y bueno, les voy a comentar algunas cuestiones interesantes con respecto a bueno, cómo pudimos sobrellevar esto. Bueno, para ponernos un poquito en tema, quizás suene un poco extraño, ¿no? Esta materia que hace en la Facultad de Medicina. El objetivo de esta materia tiene, digamos, un contexto muy amplio, un alcance temporalmente muy amplio, pero es más que nada revisar los diferentes procesos sociales y situaciones históricas con una amplísima temporalidad, digamos, va
nosotros trabajamos desde la prehistoria hasta el siglo XXI, ¿no? Pero retomando puntualmente los cánones estilísticos e identitarios de diferentes sociedades y revisando puntualmente el papel de la mujer. Por supuesto, lo que hemos intentado nosotros es que todos los contenidos sobre historia antigua de Oriente tengan mayor carga a nivel teórico y a nivel de horario, ¿sí? Así que, bueno, como pueden ver un poco es bastante amplia, y empezando un poco por el final, por lo que nos convoca en este conversatorio, donde nos preguntamos si la virtualización llegó para quedarse. Yo puedo afirmar, en nombre también de todo el equipo que trabaja conmigo, que para nosotros sí llegó para quedarse, dado justamente las problemáticas que fuimos atravesando en un contexto de presencialidad, que eso es un poco lo que quiero comentarles y exponer más que nada ahora, ¿no? Y proponiendo básicamente una propuesta que articule una forma diferente de poder llevar a cabo este trayecto, digamos, de enseñanza. Voy a revisar algunos aspectos más que nada operativos que en base a la experiencia nos han llevado, digamos, a esta conclusión, y luego, por supuesto, discutir con ustedes esto en el momento de la discusión. Bueno, un punto de partida importante es que la matrícula de esta carrera, que se dicta, como ya les comenté, en Facultad de Medicina de la UBA, comenzó en 2014, tenía 31 alumnos, ¿sí? Estudiantes inscriptos hacia el segundo cuatrimestre, que fue cuando comenzó, ¿no? Perdí, la verdad, durante todos estos años los datos puntuales, pero sí pude reconstruir que durante los años prepandemia ustedes pueden ver cómo la materia que se dicta en los 2 cuatrimestres, eso es algo muy importante, y en primer año de la carrera, fue creciendo cada vez más, y en los años, digamos, donde correspondientes a la pandemia, fue el contexto donde más creció la materia. Hemos llegado a tener durante este año 573 alumnos en un mismo cuatrimestre, con un promedio aproximadamente de 400 alumnos por cuatrimestre. Imagínense esto en un contexto presencial, realmente se hace imposible. Esto coincidió, digamos, la pandemia con mi, digamos, ascenso como titular de enseñanza, con lo cual fue un paquete hermoso, donde hubo que salir, ¿no es cierto?, a barajar un montón de posibilidades diferentes y a manejarnos en un contexto totalmente diferente, justamente con esta virtualización forzada que todos hemos tenido que atravesar. Esta materia, dado el crecimiento que venía teniendo, en 2020 también se abre una cátedra paralela, pero la verdad es que nuestra cátedra es una cátedra, humildemente lo digo, la más elegida por los estudiantes, donde concentramos prácticamente el 80% de los ingresantes que cursan esta materia en ambos cuatrimestres. Algunas cuestiones que tuvimos algunas problemáticas en cuanto también al entorno presencial que estábamos teniendo, para ponernos en contexto. Tenemos unas aulas que no están en medicina, sino enfrente a la Facultad de Ciencias Sociales, en la vieja facultad, en donde teníamos una capacidad máxima de entre 90 y 110 personas muy amuchadas y no en buenas condiciones para poder cursar, ¿no? Con lo cual, 400 alumnos era totalmente impracticable. No teníamos asistencia de sonido, una baja calidad audiovisual. Nuestras clases realmente tienen mucho contenido teórico, donde prácticamente utilizábamos siempre 4 horas de clase y no nos alcanzaba para poder dictar los contenidos que nosotros habíamos propuesto, junto con, digamos, el nuevo programa, y también, como yo a cargo de la materia, con un equipo totalmente multidisciplinario. Eso también llevaba a ver cómo nosotros íbamos a manejar, por también una pérdida muy grande de contenidos que veníamos viendo que por los feriados, ¿no es cierto?, por la baja capacidad de las aulas, esto llevaba a problemas importantes, y también llevaba a altas tasas de deserción. Dicho por los alumnos, esta materia se había convertido en como el monstruo de esta tecnicatura, claramente por su carácter totalmente diferente, es un contenido puramente teórico, a lo que ellos después tenían que afrontar, con altas tasas de deserción y una muy baja promoción de los alumnos. A esto también se sumaba que nosotros tenemos, como antes estaba mencionando Leticia, los exámenes por directiva propia de la carrera y de medicina tienen que ser sí o sí multiple choice, no pueden ser parciales de desarrollo, aunque nosotros estemos de acuerdo en manejarlos con esa cantidad de alumnos, con lo cual todos los exámenes parciales y finales
son multiple choice. Eso realmente a nosotros nos hace un agujero muy grande, no poder permitirles a los alumnos que desarrollen un tema bastante complicado. Y otra complicación que también tenemos es que muchos alumnos que vienen a esta carrera vienen con, digamos, muchas deficiencias, por supuesto, del secundario con respecto a historia, y también tenemos alumnos que han comenzado esta carrera de forma más tardía y por lo pronto, digamos, están bastante alejados de lo que serían los sistemas de formación actuales, ¿no es cierto?, de aprendizaje y académico, con lo cual también vemos que tenemos muchas problemáticas al respecto. Entonces, ¿cuáles fueron los desafíos que nosotros tuvimos que enfrentar en esta virtualización forzada? Bueno, en un primer lugar, lo que hicimos fue ver en este contexto en marzo de 2020, consultar cuál era la accesibilidad a los diferentes dispositivos, ¿no es cierto? Porque sabíamos que había una diferencia muy grande, como pueden ver, había mucha cantidad de alumnos manejándose de un teléfono celular sin acceso a una computadora, donde también había problemas en lo que tenía que ver con la reducción de estos horarios, ¿no es cierto?, en los cuales se puede acceder a ese dispositivo. También nosotros tenemos trabajos prácticos, ahí sí, de desarrollo, entonces también queríamos conocer cuáles eran las capacidades que tenían los estudiantes de manejo de procesador de texto. Bueno, vemos que generalmente tienen, algunos no, y sí veían factible poder cursar esta materia de forma virtual, ¿no? Ya que era su primer materia para muchos en toda esta carrera, las cuales muchos manifestaron que sí, como pueden ver acá, otros tal vez. Esto después lo vamos a contrastar con la encuesta final que hicimos a los estudiantes. En primer contexto, como nosotros no teníamos campus, nunca tuvimos campus, la materia no disponía, digamos, de este tipo de servicio, digamos, digital, tuvimos que aceptar lo que nos dio la Dirección de Tecnicaturas en su contexto, que fue una plataforma Alumni, que no es muy amigable realmente con este tipo de clases, pero bueno, fue lo mejor que pudimos obtener en ese contexto, y a partir de este segundo cuatrimestre de este año, migramos todo a la plataforma Moodle del campus de Ciencias Médicas. Con lo cual, digamos, tenemos un entorno muy parecido al que antes mostró Leticia. Sin embargo, la forma de comunicación que existe, el chat, o digamos, la forma de comunicación con los foros y demás, es bastante deficiente aún para nuestros alumnos en la plataforma de Ciencias Médicas, y seguimos manteniendo este canal alternativo de comunicación que son los grupos de Facebook, que realmente tienen sus ventajas, pero también tienen muchas desventajas a la hora de poder satisfacer todas las demandas de todos realmente los estudiantes, ¿no? Bueno, en cuanto a los recursos, nosotros contamos, siempre se contó, digamos, con 2 cuadernillos que están, digamos, redactados, digamos, con lo más académicamente posible, científicamente posible, pero con un idioma totalmente inteligible para los alumnos, por los docentes de esta materia, más que nada los docentes que formamos parte de Antropología, Historia y Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras. Así que esto se siguió manteniendo exactamente igual. Estos recursos son 2 cuadernillos, aproximadamente de 200 hojas cada uno. Digamos, no es mucha lectura, pero para este entorno sí les parece algo realmente bastante abundante, ¿no?, para estos alumnos. Y esto se mantuvo exactamente igual, con PDF, digamos, pudiendo compartir un PDF con estos archivos. Esto es una placa simplemente de cómo nosotros planteamos a los alumnos, esto es una placa que nosotros le damos a los alumnos, que hasta nuevos comunicados oficiales, la materia va a funcionar, digamos, de esta manera, ¿no? Donde tenemos una exposición de los docentes de los contenidos. Las clases no son sincrónicas, no fueron nunca sincrónicas. ¿Y por qué? Porque dada la alta cantidad de alumnos, la matrícula, como ustedes han visto, no teníamos un soporte que pudiera, digamos, albergar aproximadamente en un inicio a 300 estudiantes. Entonces era totalmente imposible poder hacerlo de forma sincrónica. También nosotros las clases utilizábamos las 4 horas de clase prácticamente con poco descanso en la presencialidad, con lo cual nos parecía que no podíamos replicar exactamente lo mismo en la virtualidad sin que se perdieran contenidos. Entonces,
lo que hicimos fue hacer clases totalmente asincrónicas, clases grabadas, ¿sí? Acá vemos algunos con algunos de los docentes, más que nada con videos que aproximadamente duraban entre 1 hora, 1 hora y media, a veces varios videos, y con otros pequeños videos, digamos, más cortos, abordando por ahí cuestiones más que nada de cronología, cuestiones de arte, cuestiones de salud, de medicina y demás. Con lo cual realmente se hacían básicamente 4 horas de videos que ellos podían ver de acuerdo a sus necesidades y tiempo que ellos le estipulaban. Ya voy terminando, Pablo. Algunos de los recursos que hemos implementado tienen que ver más que nada con básicamente recursos audiovisuales que nosotros, digamos, pusimos, como antes mencionó Leticia, documentales, digamos, visitas 3D a los museos, charlas TED, guías de lectura, por supuesto, autoevaluaciones autogestionadas por medio de Google Forms, como podemos ver acá, que simulaban en cierta forma lo que sería un parcial o un final, diseños de materiales de estudio complementarios propios, mapas, cuadros cronológicos, glosarios, clases sincrónicas de revisión de contenidos. Intentamos fomentar mucho la comunicación entre estudiantes por medio de los grupos de Facebook. Hicimos más que nada estrategias de abordaje a los materiales y técnicas de estudio. Muchos de ellos no sabían cómo abordarlos, cómo estudiar. Les dimos acceso a mucha bibliografía complementaria, también vinculándolos con diferentes links a diferente bibliografía. Hemos creado, obviamente, instructivos y tutoriales y este último año, más que nada, dado que yo me retiro ya como titular de esta materia, la formación de recursos humanos, más que nada para poder incorporar más cantidad de ayudantes, dado la alta cantidad de alumnos que estamos teniendo. Entonces, ¿qué es lo que arrojó la encuesta final a los estudiantes que hicimos en estos 4 cuatrimestres, ¿no? En primer lugar, lo que mencionaron fue que la virtualidad, como pueden ver, no afectó el desarrollo del aprendizaje de esta asignatura. Al contrario, lo que manifestaron es que justamente en esta encuesta, que sí había un gran desarrollo, digamos, favoreció. ¿Por qué no afectó? Por la oportunidad justamente de cursar de acuerdo a sus tiempos, como ya conocemos, el acceso constante a estos contenidos digitales y poderlos verlos de forma pausada, el beneficio de poder tener acceso a un montón de recursos, no solamente las clases en sí mismo, y aquellos que vieron que sí afectó, ¿no es cierto?, esta virtualidad forzosa, más que nada por la interacción espontánea, ¿no es cierto?, con los docentes, muchos factores emocionales también que nos estaban manifestando, y también la imposibilidad de, digamos, acceder a materiales didácticos, más que nada materias primas, que nosotros solemos llevar a clase para que los alumnos puedan verlas y demás. Eso obviamente queda actualmente descartado. Entonces, haciendo un balance, nosotros como docentes, esto lo voy a decir en nombre del equipo docente, cuáles fueron las fortalezas y las debilidades de la pandemia y esta virtualización, tiene que ver más que nada con que hemos tenido realmente muy bajo porcentaje de deserción a lo que antes realmente estábamos acostumbrados, la posibilidad más que nada de mantener estas altas matrículas de estudiantes, hay un mejor rendimiento en los exámenes, podemos cumplir con el dictado completo de los contenidos, más que nada en lo referido a la duración de las clases o a las ausencias de los alumnos o justamente a contemplar los feriados. Y la posibilidad más que nada de adicionar material complementario, ¿no es cierto? Eso es una de las grandes fortalezas que hemos visto. Ahora, bueno, perdón, me quedo arriba, el contexto inclusivo realmente lo vemos como una fortaleza, también como una debilidad, ¿no es cierto?, en el caso de que podemos mantener una alta matrícula, pero tenemos algunos problemas con el acceso a los diferentes dispositivos, ¿no? Como debilidades, lo que hemos visto más que nada es que hay una necesidad de interactuar con los estudiantes, hay muchos problemas en la comprensión de la bibliografía y en las pautas organizativas de la materia, y en los exámenes online, más que nada, hemos visto muchas instancias donde hay una copia constante y hay un acceso justamente, como les mencionaba, diferencial al tema de los dispositivos. Bueno, esto por ahí lo dejo para después, porque tiene que ver con la propuesta que nosotros, digamos, tenemos para lo que sería el año que viene. Y bueno, los agradecimientos es parte del equipo docente que trabaja en esta materia. Así no me detengo más. Bueno, Belén, muchísimas gracias. Muy interesante. También varias cuestiones para conversar. A esta altura de la virtualidad, varios de nosotros ya podríamos hacer tesis sobre exámenes copiados, virtuales, pero lo dejamos para después, para el intercambio.
pasamos a presentar al último expositor de este bloque, pues como les adelanté por el mail, vamos a dar lugar a estas 4 exposiciones, después hacemos un intercambio de preguntas y de comentarios a modo de descanso y de relax, y después retomamos con los otros 3 que quedan para cerrar. Así tratamos de hacerlo un poco más dinámico. Perla. Tenés cerrado el audio. Ahora sí, gracias. Bien, el último expositor de esta primera tanda, como bien explicaba Pablo, es Ariel Vera, profesor de Educación Superior en Historia por el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González. Actualmente cursa la maestría en Estudios Histórico-Arqueológicos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es profesor ayudante de Historia Antigua en el Instituto Joaquín B. González y profesor adjunto en la Universidad Abierta Interamericana. Se desempeña como docente de escuela media en la provincia de Buenos Aires y es integrante del proyecto de investigación del CIUNSA 2608. Ahora sí. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, a todas. Un gusto compartir otro momento más. Yo voy a volver un poco a la dinámica que presentó al principio Marcelo Campaña, el doctor Marcelo Campaña. O sea, no tengo PowerPoint. Voy a hacer algunos comentarios al respecto de, digamos, lo que fuimos trabajando, pero también algunas reflexiones, muy cortitas, digamos, y después se podrá seguir conversando en la parte de intercambio, que siempre es la más rica, digamos, ¿no? Esto tiene sentido porque, digamos, lo que vimos todos, todas, es que hay similitudes, digamos, en la experiencia en los últimos 2 años, ¿no? Básicamente, lo que fue el año 2020 con la rápida virtualización, digamos, de un momento para el otro, y un poco más ordenado este año, el 2021. Lo que no quiere decir que haya sido más fácil el 2021, yo creo que no hay duda de que el 2021 fue más difícil para todos. Por lo menos, yo no tengo dudas. Después también lo podemos discutir, digamos, ¿no? No quiero extenderme mucho en la experiencia de la comisión del Instituto Joaquín B. González, en Historia Antigua, simplemente hacer un par de comentarios que después, digamos, podríamos discutir en la parte de la charla entre todos y todas. Que tiene que ver con, a principio del 2020, a principio de la cursada, cuando pasamos a la virtualización, nosotros como equipo nos encontramos ante una serie de dificultades, ¿no? Que tienen que ver con el contexto social, político, económico de la Argentina, que tiene que ver, en principio, con la falta de recursos para pasar a la virtualización, que derivó en, bueno, no sé, hubo que salir a comprar cámaras, salir a comprar micrófonos, mejorar las máquinas que teníamos, etcétera, etcétera. Y además hubo que aprender obtener nuevas habilidades que tienen que ver con la tecnología digital, digamos, ¿no? Editar videos, aprender a manejar el canal de YouTube que abrimos, aprender a subir los videos, compartirlos, etcétera, etcétera. Y todo eso también es un aprendizaje que tuvimos en estos 2 años y que tiene que servir como reflexión sobre nuestra propia formación como docentes, ¿no? Incorporamos nuevos conocimientos nosotros. También me quedé con la pregunta final que presentó recién Belén sobre si la virtualidad no afectó. Yo hubiese sido de los que votaron que sí afectó. No, estuviese todo en la minoría. Creo que sí afectó. Después podemos discutir cuánto fue para bien y cuánto fue para mal. Respecto a la comisión también, bueno, como casi todas las que estuvimos hablando, comisiones muy concurridas en Joaquín B. González, por suerte, digamos, no hay mucha gente interesada en la carrera de profesora de historia, y especialmente en la comisión que para los que no saben, digamos, Pablo Jaruf, el doctor Pablo Jaruf es el titular de la comisión
Y ahí a nosotros nos surgieron un par de cuestiones que tienen que ver primero, bueno, conseguir una plataforma para los encuentros, ¿no? Primero probamos todas las que podíamos probar, ¿no? Entonces pasamos de Jitsi Meet, al principio funcionaba bien, eso, ¿no? Era media como de código abierto, ¿no? Muy buena, pero, digamos, quedaba la mitad afuera porque no se entendía, era inestable, etcétera, etcétera. Google Meet, Zoom, hubo un momento también que hubo Zoom y transmisión por YouTube, porque, digamos, Zoom no daba, tiene un límite de 100 personas y superaba ese límite, también transmitíamos por YouTube. Respecto al canal de YouTube, que es Historia Antigua, Comisión de JDG, o algo así, nosotros grabamos durante el año 67 videos, a razón de más o menos 3 o 4 por semana, y además teníamos un encuentro presencial. Y una cosa importante sobre el encuentro presencial es que no eran clases. Nosotros no considerábamos que ese encuentro presencial fuera una clase. Nosotros somos un instituto de formación docente, es decir, nuestra principal intención es formar docentes, y los encuentros virtuales, por lo menos en el 2021, no constituían una clase, ¿no? Después, una reflexión hacia el final va a ser, bueno, ¿qué hacer con eso, no? Porque, bueno, sobre el final lo vuelvo a comentar. La preocupación era, bueno, ¿cómo vamos a enseñar historia antigua en un instituto de formación docente sin el contacto en el aula, ¿no? Era una dificultad muy grande, digamos. El contacto en el aula era una de las marcas distintivas de Joaquín González, ¿no? El trabajo en el aula. Y en la comisión junto con el profesor Sergio Muladino, somos los ayudantes de trabajo prácticos, dedicaba mucho tiempo al contacto con los estudiantes, ¿no? A trabajar las fuentes, etcétera, etcétera. Esos 67 videos eran de la parte teórica y de la parte práctica. Nosotros trabajamos todos los textos y trabajamos todas las fuentes. En videos que podían durar entre media hora o mucho raro. De hecho, por ejemplo, para la clase sobre la historia de Israel antiguo, tuvimos 3 videos de 40 minutos y tuvimos una entrevista con un rabino para hablar sobre Tanaj o la Torá, que también duró otra hora más, digamos. En ese sentido teníamos mucho material construido durante el 2020 que volvimos a utilizar en el 2021, que nos servía para trabajar en el 2021. Ahora bien, este es el momento en que quisiera dejar como algunas cuestiones para que las discutamos, que tienen que ver con la pregunta de la reunión, ¿no? Del conversatorio de hoy. Y yo estoy de acuerdo también acá con Belén. La virtualidad llegó para quedarse. El tema o la pregunta sería, ¿cómo se va a quedar? ¿Qué vamos a hacer nosotros y nosotras con esa virtualidad que llegó, ¿no? Hablar del 2019 para la educación es como hablar de 1950 para la educación. Es otro mundo. Las personas que atravesaron el sistema educativo durante el 2020 y el 2021 no van a empezar el 2022 de la misma manera que si no lo hubiesen atravesado. El sujeto de la educación del 2020 y el sujeto de la educación del 2021 no existe más, como no existe más el del 2019. Por eso yo tomé, digamos, esta postura ahora, en este momento, digamos, que es la discusión sobre cómo hicimos lo que hicimos en el 2020 y en el 2021, en un punto, nos interesa a nosotros, yo diría, en la dimensión histórica de nuestra experiencia, pero no en la dimensión pedagógica o didáctica, porque el del 2022 y el del 2022, exactamente, el del año que viene, va a ser un sujeto distinto a todos los que conocíamos. Las personas, los estudiantes que tengamos el año que viene, vengan de la escuela secundaria después de 2 años de virtualidad, o estén cursando la materia o el espacio curricular después de 2 años de virtualidad, va a ser distinto a lo que conocíamos hasta el 2019, hasta el 2020, digamos, ¿no? Hasta
ese fatídico mitad de marzo. Entonces, yo entiendo que lo que se ganó en el 2020 y en el 2021, que se ganó mucho, a pesar de que yo digo, bueno, la virtualidad nos afectó, se ganó mucho, no lo podemos abandonar y regresar automáticamente a el aula, el pizarrón, la tiza o el fibrón, como si nada hubiera sucedido, ¿no? Nosotras, en la comisión D, tenemos un montón de material de 2 años de trabajo, material digital, etcétera, que tenemos que utilizarlo de alguna manera, ¿no? Tenemos que darle un uso, porque es material que consideramos muy útil. Nosotros nos preocupamos por transmitir y que sean contenidos que sirvan. Repensamos, digamos, la dimensión teórica, la dimensión pedagógica, la dimensión práctica al momento de hacer esos videos. Nos llevaron mucho trabajo, mucho esfuerzo. Entonces, ¿qué vamos a hacer el 2022? Esa es la pregunta que me parece más importante discutir en el encuentro de hoy, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en el 2022? Cada una tendrá una respuesta de acuerdo al contexto en el que ejerza su actividad, pero digamos, quizás creo que sería muy positivo para el encuentro de hoy, por lo menos quedarnos pensando con algunas cosas. Si la virtualidad llegó para quedarse, ¿qué vamos a hacer nosotros con la virtualidad? ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, los 67 videos que hicimos el 2020 y que el año pasado también trabajamos, que este año, bueno, que todavía no terminó, ojalá hubiera terminado, pero todavía no terminó, tenemos para trabajar. Nos pueden servir como un insumo para que los estudiantes, nosotros, digamos, esto lo estoy diciendo desde el punto de vista de que en abril del año que viene vamos a estar en el aula, ¿no? Quizás aparezca una nueva cuestión y nos vuelva a meter adentro, pero pongamos que en abril del 2022 vamos a estar en el aula. Tenemos videos grabados que pueden servir como punto de partida para el encuentro presencial de, por ejemplo, nosotros los viernes a la noche. Que los estudiantes tengan esos videos, tengan ese material, y que eso nos sirva para que en el momento que nos encontremos en el aula, profundicemos sobre los temas que vamos a trabajar. Podamos ir más allá, agregar más material, como decía Belén, que se podía hacer en la virtualidad, pero también en la presencialidad. Esta discusión, o estas ideas que yo estoy acá como proponiendo, también tienen una cuestión política, ¿no? Que hay que tener en cuenta, la dimensión política, en nuestro caso, voy a decirlo de la forma más diplomática que pueda, las perspectivas que tiene el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para con los institutos de formación docente. Digamos, no es novedad, y si es novedad para algunos de los presentes, el Ministerio de Educación de la ciudad preferiría que no existiéramos, ¿no? Pero existimos y vamos a demostrar, como demostramos en estos 2 años de trabajo, sin descanso, agotador, venimos de una jornada con Pablo y con Sergio, otro profesor, de cerca de 60 exámenes individuales, virtuales, orales, ¿no? Todo el viernes, con un montón de chicos y de chicas que apuestan a la educación pública, y como apuestan a la educación pública, nosotros en el 2022 tenemos que lograr que los aprendizajes del 2020 y del 2021, los de los estudiantes, pero principalmente los nuestros, impacten positivamente el año que viene. Y tenemos un montón de material que trabajamos. No lo dudo que todos los que están acá presentes y los que no, trabajaron un montón durante el 2020 y el 2021. Y no sé exactamente qué es lo que hay que hacer en el 2022. No estoy seguro de lo que hay que hacer. Sé que estos son los lugares donde tenemos que empezar a pensarlo. Y sé que lo que va a pasar en el 2021, sin duda, va a ser algo distinto a lo que pasó en el 2022, perdón, lo que va a pasar en el 2022, lo que pasó en el 2020, y sin duda lo que pasó en el 2019, que como decía, para mí, lo que tiene que ver con la educación, con la didáctica, con la pedagogía, es historia antigua. Eso era lo que quería comentarles. Muchas gracias, Pablo, Perla, Augusto y todo el gente.
Ok, bueno, muchas gracias, Ariel. Bueno, ahora aprovechamos que concluyeron estas primeras 4 presentaciones para hacer un poco de intercambio. Veo que aquí en el chat ya hay algunas preguntas y comentarios. Llamó la atención la materia esta de historia de la cosmetología. Ahora me meto en eso, pero un poco para recuperar el orden de lo que fueron las exposiciones. Yo quería, bueno, o sea, volverlo a participar a Marcelo Campaño. Y una de las cuestiones que noté yo, particularmente en la UBA, y quiero ver si Marcelo comparte esta apreciación mía y se aparece también en otros lugares, es que cambió un poco la forma en la que los estudiantes participan en las clases. Bueno, naturalmente que si hay clases sincrónicas, asincrónicas, eso es evidente, pero digamos, una problemática común es, bueno, cómo hacer para que los estudiantes participen, ¿no? Y había, a mi modo de ver, ciertas deficiencias históricas de la forma anterior, donde, claro, esa participación en clase tendía a reducirse a participar con alguna pregunta, con algún comentario. Llega el profesor, dice, ¿leyeron? Nadie responde nada y es como que se pincha la clase a los 2 minutos de apenas que arrancó. Ahora, yo he notado que en los encuentros, digamos, por lo menos ahí en la UBA, que eran encuentros que justamente esperábamos las preguntas de ellos, siempre los primeros minutos eran un poco duros, hasta que alguien por ahí rompía el hielo, siempre había 2 o 3 que participaban, pero a ver, en la presencialidad siempre uno tiene 2 o 3 estudiantes muy extrovertidos que siempre participan hasta de más, y que después en los parciales escritos por ahí no reflejan ese mismo nivel de participación. Y después mucha gente tímida que no le gusta hablar, pero que después tiene muy buenos resultados, ¿no? En los parciales. El tema este del chat, del famoso chat que acompaña, ¿no es cierto?, a cada una de las plataformas, creo que ha permitido que algunos se animen, que por ahí en la presencialidad no se animaban, y, digamos, se multiplican las voces y gente que participa de forma oral, pero gente que participa de forma escrita, y a veces, digamos, debates que se van desarrollando en el chat que por ahí escapan un poco a lo que se está comentando en la clase, entre comillas, pero que también da cuenta de estas distintas formas de participación y distintas formas de apropiación, ¿no?, del conocimiento. Eso a modo de reflexión Pero bueno, esa es la impresión mía. No sé, Marcelo, ¿qué te parece esto que comparto? Y bueno, si tienes alguna cosa que decir con respecto a esto, ¿no? Sí, ¿Cómo participan los estudiantes en los encuentros, ¿no? O en la materia. sí, totalmente. Muy de acuerdo con lo que decís. Es cierto, una de las cosas que pasa en las clases, a mí pasa, lo cuento ya desde la posición personal, que con el correr del tiempo, en las clases presenciales cada vez se me preguntan menos cosas. Supongo que es la distancia generacional que hace que uno, ya, no sé, cada vez más años de diferencia, con los estudiantes siempre a la misma edad, uno tiene todos los años un año más. Entonces, yo hablo y claro, cada tanto pregunto, ¿hay alguna duda o algo? Y siempre son muy pocos, cada vez son menos los que preguntan, ¿no? En cambio acá, este dispositivo ha abierto un tipo de socialidad diferente, ¿no? Esto que decía Pablo del chat, ¿no? En el chat se iban tirando preguntas, muchas, una lluvia de preguntas. Lo que hacíamos es que, medianamente, si yo estaba sosteniendo el hilo de las argumentaciones, alguno del resto del equipo, porque lo que hacíamos en este encuentro, que yo les decía, es básicamente converger todos los integrantes de la cátedra, todos los que podían, por lo menos. De manera que incluso, si bien yo más o menos quedaba un poco más en el centro, por ser el profesor a cargo de la materia, el profesor titular de la materia, pero de acuerdo a los temas, participaban más los distintos miembros de la cátedra en función de justamente los temas que había. Siempre alguno de ellos hacía de relator un poquito, y con alguna cintura, Marcos particularmente, Pablo es uno de nuestros jefes de trabajos prácticos, el otro es Marcos Cabobianco. Iba haciendo como una especie de articulación entre las preguntas a partir de ciertos ejes comunes, entonces por ahí iba salteando, pero había un vértigo de preguntas, y muchas veces es cierto también, había cosas medias como en plan chiste, se nos iba un poco el carajo, la verdad, en algunos momentos, los comentarios, pero le daba un toque amigable a la charla, sin perder nunca la seriedad del temario, ¿eh? Los temarios nunca estaban en discusión ni a la baja en términos de la argumentación, pero sí que había como, ¿cómo decirlo? ¿Cierto? El grupete de
el grupete que comentaba, así en plan chiste, y se hacían cosas, qué sé yo, no sé. O sea, abrió un tipo de sociabilidad que creo que los propios estudiantes desconocían. O por lo menos se conocían de antes, era más bien el grupete que se esconde al fondo y se cuelga y no está escuchando la clase, ¿no? Ese tipo de cosas que siempre pasan. Pero yo creo que dio un tipo de experiencia también novedosa para ellos, ¿no? Pero para nosotros, que digamos, estamos del otro lado del mostrador y somos los que estamos acá más o menos encontrándonos, creo que realmente dio un segmento nuevo de posibilidades de interacción con los estudiantes. Yo, a pesar de esto, ¿no? Que uno extraña la presencialidad, yo decía, la verdad que siempre es distinto, siempre hay un temario así, el típico estudiante que no pregunta, pero que viene a preguntar después de la clase, ese la tenía un poco más difícil en estos casos. Pero sin embargo se han lanzado más, ha habido un tipo de, quizá por esa cosa menos constrictiva de la falta de presencia, ¿no? Entonces la gente se ha alargado mucho más. Otro punto al hilo de lo que decía recién Ariel, los videos. Nosotros también los videos lo que hacíamos, creo que no es privativo nuestro nada más, no es ningún descubrimiento, lo que voy a decir tampoco. Pero además porque se dio, como casi todo en estos descubrimientos pandémicos, un poco por producto del azar, ¿no? Pero cuando yo grabé el primer video, me salió pesadísimo, pesaba no sé cuántos, gigas y gigas. Lo quería subir para ver si lo podíamos mandar por la plataforma de la facultad, del campus que tiene la facultad, pero es imposible, no había forma alguna. No sabíamos bien qué hacer, alguien me sugirió, ¿por qué no abrís un canal de YouTube para eso, ¿no? Y bueno, al solo fin operativo de empezar a subir los videos, lo hice de esa manera. Pero claro, yo lo dejé abierto esto. En realidad es interesante, es un poquito esto ya en plan casi cholulo, diría, pero cuando uno sabe un canal de YouTube, no sé por ahí algunos de ustedes ya lo hicieron, te da estadísticas de todo tipo, qué sé yo, de cuánta gente ve, de qué sexo son, de qué país, hay un montón de cosas que si a uno le gusta se pone chusmea, qué sé yo, no sé. La cuestión es que es interesante, digo, como elemento democratizador, digo, porque las clases presenciales, tal como están diseñadas, se disuelven luego de la clase, ¿no? En cambio acá quedan una serie de materiales que después se usan, no solamente los pueden usar, como decía Ariel recién, lo puede usar el año siguiente los docentes para el siguiente cursado, lo cual ya hemos hecho y seguiremos haciendo seguramente, pero queda abierto y lo puede disponer otra gente, colegas de otras facultades, estudiantes libres, gente que... para darles un dato, yo en ese canal subí los videos de Oriente del primer año, más una tandita más que agregué para la otra materia que dicto a contracuatrimestre, que es el elemento de prehistoria. Ahora unos 20 videos. En lo que va de estos año y medio, 2 años, tienen 35.000 vistas, ¿no? Eso es miles de veces el público potencial que puede haber tenido la facultad, ¿no? Digo, como datos interesantes, porque digo que lo que producimos tiene una proyección notablemente mayor, que por supuesto que uno se debe al principal público, porque es el público respecto del cual uno forma parte en términos de dispositivo institucional, ¿no? Es evidente que cada cual trabaja pensando en ese estudiantado al que después tiene que evaluar, respecto del cual luego ese aporte será un aporte dentro de su formación directa. Pero después hay un público mayor, ¿no? Hay como un espectro que se abre, que es bastante difícil de precisar a priori, pero que hace que el trabajo que hacemos sea socialmente más instalable, ¿no? Así que yo eso también, me estoy poniendo un poco abogado de la virtualidad, no quiero pecar de eso, pero me parece un dato interesante, ¿no? Lo de generar materiales que después puedan quedar para la circulación general, ¿no? Hasta acá. Sí, a ver, en los últimos encuentros, y sobre todo en el encuentro que trabajamos sobre el tema de manuales de nivel medio de escuela secundaria, claro, una problemática que siempre atraviesa el dictado de estos contenidos, sobre todo en la escuela media, es dónde encontrar buenos materiales, ¿no? Para trabajar.
Claro. Y bueno, por lo que estamos viendo, bueno, el canal aquí de Marcelo Campaño, los recursos que comentaba Leticia, Belén, bueno, aquí también Ariel y muy seguramente la gran parte de quienes están aquí presentes, hemos generado en estos últimos 2 años una enorme cantidad de recursos didácticos, Claro. material audiovisual, guía de lectura, ficha de estudios, que no solamente se contienen al espacio de la comisión, de la cátedra en la que uno trabaja, sino que tiene una proyección, como decía Marcelo Campaño, mucho más allá. Sí, sí. Así que yo diría, para la nueva generación de docentes, ya hay una enorme masa de material para arrancar, gracias a este esfuerzo. Así que, a ver, aquí veo que en el chat hay más comentarios, más preguntas. No voy a retomar todas porque si no me va a llevar mucho tiempo leerlas, porque algunos son comentarios, apreciaciones. Le piden aquí materiales a Belén, pero para ir un poco a lo que decía Leticia, había una pregunta con respecto a los estudiantes de primer año, aquí, Rosa Rojas, ¿no es cierto? Leticia, perdóname por ahí si me confundo, vos dijiste que la materia que ustedes dictan es del segundo cuatrimestre de primer año. Y bueno, esta pregunta no está dirigida exclusivamente a vos, pero bueno, aprovecho para hacerte la voz en función de todas esas cosas que compartiste. ¿Qué estrategias de estudios les recomendaron a los estudiantes de primer año para facilitar el aprendizaje de la materia? Nosotros, ya desde la presencialidad había, o sea, la cuestión de las guías viene de hace años. Siempre que ponemos un texto nuevo, siempre va con alguna guía, que en general esa guía incluye también algún análisis de las fuentes. Eso viene desde antes, o sea, y lo seguimos manteniendo con la cuestión de la virtualidad. Además, hace un par de años se les pedía a los chicos lo que sería un resumen de algunos textos, pero no un resumen que sea acotado a una cuestión lineal, sino que el resumen tenía que ser de determinadas características. Ahora no me acuerdo el nombre de la docente que lo plantea en un libro, lo tengo acá. A ver, escribir, leer y aprender en la universidad, de Carlino es el libro. Entonces ella toma diferentes cuestiones didácticas, entre ellas esta cuestión del resumen, en donde uno tiene que hacer un resumen de una carilla, pero con sus palabras. Entonces con eso va a la clase y después de que se dio el práctico, el teórico, lo que sea, va corrigiendo en su mismo resumen algunas cosas a lo mejor que le faltaron o que no estaban bien, pero que tiene que ver con una interiorización del texto por cada uno. Eso por otra parte. En esta circunstancia, bueno, eso lo hicimos, o sea, no sabemos cuánto lo llevaron adelante, porque además la cuestión del resumen lo que tiene es que no es que se entrega, no es que uno lo corrige, que lo corrigen los profesores, lo tiene que corregir cada uno porque es un material propio. Entonces nosotros los dejábamos a los chicos que con esos resúmenes los hacían, los entregaban, pero no para que nosotros los corrijamos, sino que los guardábamos y cuando tenían los parciales se los entregábamos. Entonces los podían utilizar en los parciales que hacían en la facultad. Eso era una de las estrategias que nosotros les dijimos. Este año, una de las cuestiones también que hicimos mucho hincapié es la cuestión de que ellos mismos se junten por Meet, aunque sea a charlar, a poder intercambiar por Meet, por Jitsi, por Zoom, por lo que sea, pero que traten de ponerse en contacto entre ellos y que utilicen, obviamente, lo que siempre le decimos, las consultas, que son estos lugares donde, como decía Marcelo también, se arman las discusiones, es mucho más descontracturado. Y la cuestión de, además de las guías, como decíamos, de lectura, hicimos este año, que no llegamos el año pasado, las guías de visionado. O sea, no que estaba el video solo y bueno, miren el video y vean qué a ustedes les parece mejor. O sea, sino también decirles, bueno, o sea, vean el video, pero fíjense en esto, en lo otro, en aquello. O sea, obviamente que quedaban cosas afuera, pero también a donde queríamos apuntar dentro de por qué estaba ese recurso audiovisual, que además hay de diferentes calidades. Nosotros en general no hicimos videos nosotros, Fede fue el que grabó algunos, sí grabamos audios, que es otra de las cosas que también se podían hacer en el Moodle, poquitos, pero después en los videos que encontramos, desde documentales hasta esto que decíamos del Museo Arqueológico, hay, o sea, una cantidad y una variedad que había algunas cosas que decía, bueno, esto está buenísimo, pero en este minuto ahí
ya derrapó. Entonces, bueno, también aprender eso por parte de nosotros. Bueno, cómo cortar el video, cómo poner qué es un extracto, qué es lo que nos interesa. Y todo eso también necesitaba también, como así como para nosotros tenían algunos puntos mayores o mejores, o sea, marcarle eso también a partir de las guías. Otra de las cosas que nos dijeron que a nosotros, que les sirvió es esta cuestión de que cada semana por medio tenían los prácticos. O sea, eso los obligó a tener un ritmo de lectura que si no, no lo hubieran tenido. Pero que a su vez era a su ritmo, porque como las clases se subían y quedaban, o sea, ellos nosotros las subíamos los martes a las 7 de la tarde. Entonces ellos las podían ver cuando quieran, desde donde quieran y como pudieran también. Que eso también, pensando en lo que decía Belén, la cuestión de los dispositivos. Nosotros el año pasado, o sea, nos encontramos con esta cuestión, o sea, que había mucha gente que el único dispositivo que tenía era el teléfono. Entonces, ¿cómo haces para que esa gente no se caiga y poder, o sea, sostenerla? En ese momento, bueno, la universidad dio unos modem, cosas, o sea, que no solucionó mucho nada. Entonces, por eso el año pasado lo que hicimos con estos prácticos era hacerlos en los Google Forms, que se pueden ver bien desde lo que es el teléfono. Ya este año pasamos toda la plataforma, o sea, en donde también vimos, o sea, que tenía una cuestión más amigable, que también se tocaron cosas diferentes dentro de la gente que los programa, que no tengo ni idea. Pero bueno, también era eso, o sea, tratar de la asincronicidad tenía como objetivo esa cuestión de la gente que, o sea, que como decía Ariel, también los agarró, o sea, tuvimos que salir todos, que cámara, que teclado, que... Entonces, o sea, esas cuestiones también o sea, las quisimos tener en cuenta, a lo mejor seguramente no todas nos pudimos, pero esta cuestión, bueno, resumiendo, las guías de lectura, de lectura de la bibliografía, de visionado, la cuestión de los resúmenes, la cuestión obviamente de decirles que vengan a clase de consulta y esta cuestión sistemática de los trabajos prácticos cada semana por medio, que los obligaba a tener las lecturas al día. Lo de la copia, como decía Pablo, es otra cuestión con la cual también tuvimos que lidiar y que en realidad te frustra bastante, pero bueno, o sea, lo que pudimos llevar adelante es decir, bueno, el que registramos que se copió va a quedar libre, o sea, así nomás, así muy categóricamente, no es, bueno, tenés otra oportunidad, no, te copiaste en el primero, te quedaste libre, te copiaste en el tercero, te quedaste libre, te copiaste en el sexto, te quedaste libre. Entonces, bastante duro, pero también como decir, bueno, estamos en la universidad, todos hacemos un esfuerzo, también, o sea, lidiar con esta cuestión del profesor a la carta, eso también fue un poquito duro, esta cuestión de como que todos somos individualidades, pero también en algunos momentos tenemos que manejarnos como grupo. Entonces, hay cuestiones que se pueden y se deben ver en las individualidades y hay otras que no. Entonces, eso fue, creo que un cambio que también tiene que ver con los chicos de primer año, o sea, salen del secundario, o sea, es una dinámica nueva. Y retomando también lo que decía Ariel, esta cuestión o sea, la cuestión del 2022, chicos que estuvieron 2 años virtualizados, o sea, ahí vamos a ver cómo nos manejamos. Eso, la verdad, o sea, para mí es una gran incógnita, ver con qué nos vamos a encontrar y cómo vamos a poder manejar esa situación. Bueno, no sé si contesté, divagué, nada, y agradecer a los organizadores y a estos espacios de los conversatorios que realmente son muy, muy fructíferos. No, gracias a vos, Leticia. Sí, contestaste y también tocaste otras aristas del problema. Había un par de cosas para Belén, pero bueno, había una pregunta específica de Mariana Raba con el tema de que vos lo habías señalado esto, la dificultad en la comprensión de las consignas. Y ella pregunta, Mariana, si es común a la experiencia de los ponentes, cómo lo solucionaron o intentaron solucionar. Si Mariana quiere abrir el micrófono para ampliar esta cuestión, bienvenido sea. No, listo, bueno, entonces Belén. Es esa pregunta, es básicamente ese problema de cómo vieron, porque para mí fue un problema grande
el tema de la explicación de la consigna, la explicación, o sea, estamos hablando de gurises que tienen 20 años, 18 años y que el año pasado no habían tenido clase cuerpo a cuerpo. No sé, estoy prácticamente pidiéndoles una receta. Ese es el Masterchef de Liao. A ver, Belén, ¿cuál es tu receta? Bueno, en primer lugar, siempre, nosotros veíamos también un poco como esto que dice Leticia de profesor a la carta, entonces lo puedes contactar por cualquier medio, por el chat, por el foro, por Facebook, a cualquier hora, o sea, era una catarata con 500 alumnos, estoy diciendo, ¿no? O sea, para que veamos la dimensión de que estamos hablando. Nosotros lo que hicimos fue básicamente en estos instructivos y tutoriales que armamos muchos, teníamos una facilidad del equipo tenemos para armar este tipo de cosas, entonces armamos unos cuantos con infografías y demás para explicarles cómo tienen que abordar la materia, o sea, cómo tienen que hacer. Antes de preguntar, lean. O sea, eso básicamente, ¿no? O sea, no podemos recibir 400 preguntas por día a las 3 de la mañana como nos estaba sucediendo. Era, lean, por favor, lean, adécuense a que somos un grupo, que somos muy grandes, en casa tampoco se podía preguntar algo que preguntan 20 veces lo mismo. Entonces, es como que hubo un momento donde tuvimos que ponernos un poco duros, como dijo Leticia, decir, bueno, a ver, tenemos instructivos para todo, tenemos preguntas frecuentes, digamos, ¿no? De cómo poder sobrellevar la materia con todos estos recursos, porque si bien nosotros nos pusimos muy creativos y tenemos un montón de recursos que tuvimos que salir, digamos, a repensar, a generar y que nos van a servir, me imagino, también para de acá en adelante, era cómo utilizarlos. Y ese era bastante el problema, no sabían cómo utilizarlos y algunos los abrumaba, otros los ayudaba. Entonces, lo que las recomendaciones eran, primero, que hagan un grupo, como antes dijo Leticia, que socialicen entre ellos. El radio pasillo, como antes mencionaba Marcelo, no era el chat, sino era el grupo de Facebook de estudiantes, donde ellos se contestaban y a su vez algunos se puteaba con algunos, che, pero no, lo dijo 1000 veces, no entendí. Entonces, como que bueno, había como una especie, también apelamos a la solidaridad, donde si un alumno pregunta 50 veces lo mismo en una clase en vivo, no podemos seguir avanzando. Entonces, eso nos sirvió bastante como para que se ubiquen, para que prestaran atención, para ordenarlos, los tutoriales, las guías de lectura, y más que nada eso, ¿no? Como una especie de grandes infografías que, bueno, para hacer esto hay que hacer esto. Después pregunten. Creo que eso nos ayudó bastante porque en el primer año de pandemia, nos pasó el primer cuatrimestre, como se dictan los 2 cuatrimestres, fue cataratas de cosas, porque por supuesto teníamos gente que nos mandaba trabajos prácticos con unas fotos del celular de un manuscrito. Creo que a muchos también les pudo haber pasado eso. Por la no accesibilidad justamente a recursos como internet o a una computadora. Entonces, bueno, tuvimos que salir justamente como a intentar bancar a todos esos estudiantes que estaban pasando por pérdidas, la falta de recursos, y bueno, después por último teníamos a la falta o la no comprensión de consignas en cuanto a cómo se llevaba la materia, a la parte operativa de la materia, o en cuanto justamente a las lecturas. En cuanto a las lecturas, eran clases de revisión, no se ven contenidos, solamente se preguntan cuestiones que van en orden, unidad por unidad, íbamos trabajando de forma temática ordenada. Esa fue la forma que nos encontramos para que se escucharan, porque no se escuchan entre ellos tampoco, por la gran cantidad que son, y a su vez no se escucharon. Eso creo que fue lo que hemos, de estos 4 cuatrimestres, fue lo que más nos resultó y más ordenado resultó en este último momento, digamos. Por eso es que en este contexto que yo decía antes, como antes mencionaba Ariel, yo digo que la virtualidad, en este caso puntualmente de la Facultad de Medicina para esta materia, en esta carrera, sí podría llegar para quedarse reformulada, ¿no? Tenemos una idea de reformulación que no sé lo que será el año que viene, como yo les digo, no voy a estar más, pero sí me parece que en este contexto ayudó muchísimo, más que nada, a una inclusión de tener aproximadamente 400 alumnos por cuatrimestre, ¿no? Que antes era bastante problemático. Bien, Belén, muchas gracias. Doy lugar a una pregunta más y después hacemos el cambio de bloque. De última, si queda alguna cosa colgada, retomamos para que después no se haga tan extenso. Aquí, bueno, hay una serie de comentarios de Graciela que destaca esto de la transición, pero bueno, aquí a destacar es que es una transición en la que estamos trabajando y bastante, así que, digamos, el resultado va a depender mucho también, o en parte importante, de nuestro trabajo, esa por lo menos es mi opinión. Pero bueno, aquí Marina tenía una pregunta para Ariel.
dice que se quedó pensando, ¿no es cierto?, ella en la reflexión sobre esto, ¿no? El nuevo sujeto de la educación. También este interrogante lo compartía recién Leticia. Y bueno, Ariel, yo conozco que también vos trabajás en la escuela media, entonces, digamos, también ahí tenés un poco de, entre comillas, laboratorio para ver qué es lo que después va a llegar a nivel superior. Entonces, en función de esa experiencia en la escuela media y de lo que ves, tanto en terciario, donde vos trabajás, como en universitario, en la Universidad Interamericana, ¿qué podés ampliar sobre esto, ¿no? ¿Con qué sujeto nos vamos a encontrar en el 2022? Bueno, la respuesta corta es, no tengo ni idea, digamos, porque, a ver, esa es como la respuesta, digamos, para aliviar un poco el peso de la pregunta, porque es una pregunta, yo creo que clave, de acá a mitad de febrero, cuando nos volvamos a encontrar con los pibes, con las pibas. Creo que lo que sucedió, y tiene que ver con esto que decía Leticia sobre el profesor de la carta, es que se produjo un proceso como de ultra, a ver, ¿cómo decirlo? Mucha dependencia de parte de los estudiantes a los profesores, digamos, a la ayuda del profesor para resolver las situaciones, ¿no? Que tiene que ver, digamos, con el contacto constante mediado por los diferentes tipos de dispositivos o plataformas en los que se pueden comunicar, digamos, ¿no? Entonces, creo que la dificultad mayor va a radicar, por lo menos, el año que viene, es que los estudiantes, las estudiantes que están terminando la escuela media y van a se anotar en una universidad o en un profesorado, en cualquier instituto terciario, tiene que ver con la escasa independencia, ¿no? Para enfrentarse a las lecturas, ¿no? Incluso aunque esas lecturas estén mediadas por explicaciones asincrónicas de los profesores, digamos, hay mucha dificultad. Ustedes me dirán, bueno, sí, antes también tenían dificultad y necesitaban eran muy dependientes de las explicaciones de los profesores. Yo creo que eso se acentuó quizás demasiado. Creo que nosotros, como profesores, como profesoras, somos responsables, digamos, ¿no? De esa dependencia. Y creo que, esta es una palabra horrible, pero la tengo que usar, creo que el sistema también es responsable de la dependencia de los chicos y de las chicas respecto a cómo enfrentarse a los contenidos. Entonces, ¿con qué sujeto nos vamos a encontrar? ¿Con qué sujeto de la educación nos vamos a encontrar el año que viene? En principio, con uno nuevo, con uno que, como también decían ahí en el chat, en un momento de transición, ¿no? Digamos, la pandemia y la virtualización para la educación fue un clivaje en el que va a cambiar todo lo que era. Un sujeto nuevo, que nos va a exigir más a nosotros, en dos sentidos. Nos va a exigir más, en el sentido de estar acostumbrados a depender más de nosotros, pero también nos va a exigir más y que nosotros tenemos que cortar con esa dependencia tan fuerte. ¿Cómo cortar con esa dependencia? Pero a la vez habilitar el aprendizaje y habilitar que ese corte no implique, no sé, la desolación, por ejemplo. Bueno, es un trabajo difícil. Por eso digo, bueno, el material que fuimos trabajando durante los 2 años anteriores puede servir, digamos, en este proceso. El año que viene también va a ser un año de transición. O va a ser el primer año de transición después de toco madera, el fin de la pandemia. Creo que el estudiante que va a entrar, digamos, la mayoría son estudiantes de primer año, ¿no? Los que tenemos nosotros. Va a tener dificultades. Va a tener dificultades y por cómo está, digamos, conformado su esquema de aprendizaje de los últimos 2 años, va a depender más de lo que hagamos nosotros. Entonces, bueno, también hay que pensarlo eso. Una cosa que me quedó, y con esto, para no ocupar mucho, respecto a la pregunta que hizo la colega Mariana sobre cómo solucionar, digamos, esto de la comprensión de las consignas. Obviamente no hay una receta, ¿no? Estoy pidiendo una receta. Lo que creo es que, y lo que, digamos, nosotros en la comisión de pensamos mucho es, bueno,
la consigna. ¿Qué esperamos que se resuelva con esa consigna, digamos? Es decir, ¿cuál sería el resultado ideal a lo que le vamos a pedir? Y después, ese resultado es consecuencia necesaria de lo que estamos pidiendo, digamos, lo que queremos que respondan. ¿Está en la consigna? La consigna tiene que ser lo más simple posible y al mismo tiempo lo más exhaustiva posible, lo cual implica un talento del que yo carezco, pero bueno, por suerte está Pablo para armarla mucho mejor. Bueno, aquí completo que veo que hay un par de comentarios de chat. Agradecen, bueno, a la gente que generó estos videos. Alicia acá también destaca el canal de Marcelo, que tiene estas miles y miles de visualizaciones. Enhorabuena. Y bueno, aquí Marina con sus temores sobre cómo va a ser para dar clases sin Classroom, ni Zoom, ni nada de eso. Sin compartir pantalla, eso va a ser rarísimo. Yo diría, para hacer un descansito de 5 minutos para ir al baño, haces un café, un té, dejamos aquí todo abierto, apagamos las cámaras, el micrófono y en 5 minutos retomamos para las exposiciones que quedan. ¿Les parece bien? Y ahí Perla comparte el link de asistencia, ¿no? Porque mucha gente se anota, pero después no asiste, así que para dar el certificado, un doble chequeo. Estamos en contacto.